¿Alguna vez has clamado por la presencia de Dios? Nuestro título de hoy es Tu presencia o nada. Y no estamos hablando de la presencia tal vez de un amigo de nosotros, no estamos hablando de la presencia de nuestros padres, sino estamos hablando de aquel que es nuestro Abba Padre, nuestro Padre espiritual, aquel Padre que nos ama, aquel Padre que nos ve siempre, aquel Padre que nos restaura, aquel Padre que nos sana. ¿Y a qué viene esto de por qué tu presencia o nada? O sea, si nos damos cuenta, estamos diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Señor? Si tú no vas a ir conmigo, yo no quiero nada. ¿Y de dónde sale esta petición? Esto sale de Éxodo 33, de parte de Moisés, y esto dice en el versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés estaba pasando una prueba algo difícil. Y yo lo veo en el aspecto en que, por ejemplo, él estaba liderando o guiando a este pueblo israelita en el desierto, ¿no? Un desierto en donde nosotros nos podemos encontrar en pruebas, donde nosotros tal vez no estemos, no sé, liderando a alguien, pero sí podemos estar liderándonos a nosotros mismos y decir, sé que se viene una prueba difícil. Entonces, voy a ver cuáles son los caminos correctos, ¿no? Y Moisés incluso en el versículo antes de ese le pide al Señor Jesús que le muestre sus caminos. Moisés era como aquel conducto como para el pueblo hacia Dios y Dios hacia el pueblo, ¿no? Gracias a Dios Moisés fue un instrumento que él utilizó. Pero nosotros nos damos cuenta que la presencia de Dios es tan importante en este tipo de clamor, porque es un clamor que le dice, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún lugar. Y es tan importante empezar a comprender la presencia de Dios. La presencia de Dios es aquella que trae bendición a nuestras vidas, es aquella que pone un sello en nuestros corazones, es aquella que pone un sello en nuestra vida, tanto física como espiritual, porque las personas empiezan a darse cuenta y se preguntan, ¿cómo qué tiene esta persona y por qué me da tanta paz, ¿no? O tiene algo diferente, no sé qué será, pero me agrada mucho, ¿no? O no sé, simplemente me llama mucho la atención porque a pesar de las adversidades, sigue creyendo en aquel Dios que tiene, ¿no? Y esa es la presencia de Dios, aquella a la que nos da confianza y nos da un pleno descanso, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que la presencia de Dios tiene un valor tan importante en nuestra vida, significa que nosotros empezamos a ponerla como primera instancia, porque la presencia de Dios es tratarla como una persona, como el Espíritu Santo. Y es tan importante ver esto, porque incluso se muestra en 2 de Samuel, y esto se muestra en 2 de Samuel 6, del 10 al 12, que dice, y de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Es tan importante el 11. Bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Esta arca presenta y es representación de la presencia de Dios, de la bendición de Dios. Cuando sucede esto, que muere alguien importante como para David, que ya llevaba muchos años en el arca, entra un temor en su vida y dice, ay, no, pues como que si me la llevo, siento que van a morir más gente por mí, ¿no? Mejor la voy a sacar y ahí que se la quede quien sea, ¿no? Y Obed-Edom, él con todo el amor en su corazón dijo, adelante, yo abro las puertas de mi casa para que la presencia de Dios entre. O sea, esta arca era la presencia de Dios. Y dice que en tan solo 3 meses su familia y él fueron bendecidos. Qué tan increíble es que en 3 meses solamente, imagínense, o sea, todo su huerto estaba lleno, su familia era tan bendecida. Es como aquella gente que te empieza a ver y dice, wow, es que es tan increíble cómo esta persona está siendo, bueno, si es personas que no están en la iglesia dicen, o sea, cómo es tan increíble cómo va creciendo, ¿no? Y las personas de la iglesia nos dicen, wow, qué increíble cómo esta persona está siendo tan bendecida y llena de la presencia de Dios. Y si se dan cuenta en el versículo 12 dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Primero David no quería llevarse la arca por miedo y por temor.
cuando él nota que hay una bendición, es donde dice David, wow, o sea, también necesito de esa bendición. Entonces, ahora vámonos, no importa qué suceda, me voy a llevar esa arca, ¿no? Porque yo anhelo también esa bendición. Y lo podemos ver de una manera física aquí, el anhelo que tenía David por esa bendición. Decía, esa arca tiene la presencia de Dios, tiene bendición y yo también quiero esa bendición. Y nosotros debemos de ser como David, de anhelar la bendición y la presencia de Dios. Obed-Edom tenía un corazón tan dispuesto que abrió las puertas de su casa y es por eso que Dios lo bendijo, porque él empezó a tratar el arca como se lo merecía, con un respeto, con ese... Ahora sí que con ese respeto que el arca merecía porque era la presencia de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a tratar con respeto la presencia de Dios y empezar a anhelarla, cuando nuestras oraciones empiezan a ser encaminadas como, Señor Jesús, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. No importa que yo quiera estar tal vez en este trabajo, no importa que yo quiera estar tal vez en esta escuela, no importa que yo quiera estudiar esto, no importa que tal vez yo quiera, no sé, retirarme de este lugar. Si tu presencia no va a ir conmigo, entonces yo me quedo aquí y no me planto como Moisés y me planto hasta que tú vayas conmigo. Y cuando nosotros hacemos esto y dijimos, Señor Jesús, no importa lo que suceda, no importa lo que yo deje atrás, tú diste esa cruz por mí y por eso yo sé que tu presencia vale más, es cuando nosotros empezamos a obtener gracia delante de los ojos de nuestro Padre. Que nosotros podamos ser como Moisés y que esa se vuelva una oración constante en nuestra vida, dándole lugar a la presencia de Dios. Y esto a veces nosotros lo podemos ver como algo tan dramático o tan severo de decir, ay, es que decirle que si él no va, o sea, yo no. Pero es cuando nosotros decimos, Señor, entiendo que tal vez las personas me están diciendo cómo eres, pero yo también quiero anhelar conocerte. Yo también quiero saber cómo eres. Quiero ver cómo tú te expresas. Quiero ver cómo tú vas a hablarme a través de tu presencia. Quiero que tu presencia vaya conmigo. Y es ahí en donde nosotros vamos a empezar a tomar esta importancia de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. Es tan importante ver que no importa las pruebas que nosotros podamos tener, cuando la presencia de Dios va delante de nosotros, ninguna circunstancia nos va a hacer mover, porque la presencia de Dios es aquella que nos va a poner firmes en su fe, nos va a poner firmes en el camino que Él tiene para nosotros. Nos vemos, chicos.